En 1955, un fotógrafo suizo se subió a un coche con una pequeña cámara y comenzó a atravesar todos los Estados Unidos. Estados Unidos estaba idealizado y gozaba de una propaganda tremenda y de un dominio cultural a través de su cultura popular, del cine, de todas las artes en todo el mundo. Y normalmente de un viaje así se esperarían postales o paisajes bellos, etc. Sin embargo, lo que este fotógrafo acabó registrando fue una soledad muy inquietante, como si atravesara un país en ruinas, funerales en estaciones de servicio, familias que están quietas, como paralizadas en mitad de un comedor sin luz, rostros a través de ventanas de coches que miran al mundo con la mirada perdida, como si ya hubiesen visto demasiado, una diferenciación racial muy grande, miedo en los ojos cuando se toma una fotografía, depende de quién sea, y de alguna manera estaba metiendo el dedo en la llaga de todo lo que se escondía debajo de la alfombra cuando se hablaba del American Way of Life o American Dream. ¿Cómo se llamaba esto? No, mierda, acabo de quedarme en blanco, si lo he dicho bien, ¿no? El sueño americano. Cuando terminó esta serie de fotografías, cuando terminó el viaje, publicó The Americans, que está traducido en la editorial La Fábrica en español por Los Americanos, pero bueno, The Americans mola mucho más. Y creo que en el Reina Sofía puedes ver una de las primeras ediciones. Bueno, el caso es que se publicó este libro, este fotolibro, y cambió para siempre la historia de la fotografía, porque es uno de esos primeros fotolibros en Occidente que cambian el registro de la fotografía artística y dan a entender también que se puede hacer fotografía de otra manera. De otra manera me refiero, porque esto queda muy ambiguo, a que no importa tanto la técnica como quizás estaba acostumbrado hasta el momento, con referentes como Cartier-Bresson o también el documentalismo, el fotoperiodismo de prestigio alrededor del mundo también, como que la temática importa mucho, y aquí también, pero es una temática mucho más mundana, cercana. No hay que irse a la otra punta del mundo exótica para traer ese trofeo de manera colonial prácticamente, ni tampoco hace falta una técnica perfecta, exquisita, no de instante decisivo, que no es que no lo tenga Robert Frank, que no haya técnica o que sus fotografías no tengan esa calidad estética, evidentemente la tienen, y una de las gracias también pues, compositivas, como esa mítica foto de la dependienta de una taquilla con la cara justo en el punto donde está para hablar con la voz, composiciones con las ventanas muy cuadradas, pero no tiene tanta importancia esto en la fotografía, sino el discurso, la narrativa, el aspecto cinematográfico que se le da al formato fotolibro y al relato que se construye también, a cómo puedes generar una idea, un debate alrededor de la soledad en un lugar que se vende como todo lo contrario, como esa prosperidad que parece idílica, perfecta, el sueño que hay que importar a todo el mundo, esconde detrás una cara B, un aspecto totalmente ruinoso, ¿no? Y eso a través de la fotografía y sobre todo del concepto de fotolibro, Robert Frank lo va a exponer de una manera brutal. También el hecho de sacar la cámara a la calle, que esto también da para, luego lo comentaré un poco más extenso, también tendrá una influencia muy grande en generaciones posteriores y por eso tiene tantísima importancia. Y cuando digo lo de sacar la cámara a la calle, que esto también puede malinterpretarse, no es que no se hiciese fotografía en la calle antes, sino la manera de sacar la cámara, de cómo no importa tanto el estar pendiente de sacar la foto, sino más de vivir o de viajar, es una época también donde unos años después o alrededor va a surgir la generación Beat, Kerouac, habrá muchísima influencia filosófica de la escuela de Frankfurt y alrededores que se importará después a Estados Unidos, un espíritu crítico también con ese sistema capitalista o ese modo de vida norteamericano, y en general hay como un terreno perfecto para que esto suceda. Y esto también lo quiero remarcar porque la manera de hacer fotografía o este fotolibro que tanta influencia tendrá después, es complicado repetirlo como tal, y mucha gente, muchos fotógrafos también asociados después a esa categoría de calle, han intentado imitar cuando el contexto no es propenso para lo mismo, y a veces quedan resultados un poco raros, o por eso también creo que a veces se ha desprestigiado un poco esa etiqueta de la mal llamada fotografía de calle. Pero bueno, esto sería una opinión más personal. Al final lo que nos importa aquí es ese contexto que acabo de... Bueno, lo resumo otra vez por si acaso, porque yo al final voy hablando un poco a vuela pluma. Tenemos esos Estados Unidos de los años 50, que es la cúspide de la prosperidad. Insisto, es un crecimiento económico brutal. Después de la Segunda Guerra Mundial se hacen con todo el mundo prácticamente. Los suburbios van creciendo también. Son como lo que llamaríamos aquí casas de protección oficial, ese aura
de barrios y barriadas muy similares donde la gente se aglutina y luego va a vivir al resto de las ciudades. Y la cultura popular en general celebra el consumo como el estilo de vida a seguir, como ese ideal. Y además también se tiene un orgullo de esa especie de... Bueno, especie no, es un nuevo orden mundial. Tenemos la Guerra Fría de fondo, la carrera espacial. Como los Estados Unidos es una marca de una importancia brutal. A día de hoy está en plena decadencia, ya lo hemos asimilado, hemos crecido con su cultura de hecho, pero en ese momento se está forjando. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para entender la importancia de The Americans, porque va a tocar el dedo en la llaga que se está intentando esconder todo el rato. Claro, en esa superficie que tanto brilla existen unas tensiones muy profundas como puede ser la segregación racial, que si a día de hoy todavía lo tenemos en debates, especialmente eso, en la cultura norteamericana y cómo llega, ¿no? Imagínate en los años 50, el concepto de, como hemos hablado de los suburbios, de alienación urbana, de una cultura política represiva, está la caza de brujas de McCarthy, también hay un ideal de familia perfecta, ese ideal de la familia americana de pues, ten tu casita y tu golden retriever en el jardín con los niños, que oculta también una violencia, una desposesión, unas desigualdades también de género y en general una serie de aspectos que todo luego el cine también va a intentar criticar, pero me acaba de venir, hostia, vaya flash, me acaba de venir una novela negra que me gustó muchísimo hace años, Los amigos de Eddie Coyle, de Higgins, que aquí está editado por Libros del Asteroide, muy buena, que también tiene que ver con estos temas y con esta época. No sé, me ha venido un flashazo al juntar las imágenes de Robert Frank. Y bueno, me está viniendo aquí la época que me obsesionó con la novela negra americana. Elmore Leonard también. No recuerdo mal si es un tipo implacable, que si bien no está escrita en esta época, aunque Leonard empieza a escribir en eso en los años 50, pero escribió westerns, sí que tiene un poco relación con esa ambientación. Bueno, pues si a alguien le mola esta estética, lo dejo ahí. Luego, es que claro, luego también va a haber muchísimo cine posteriormente que va a tratar estos temas. Pero no olvidemos que siempre estamos... le doy mucha importancia al contexto porque en la época de Robert Frank no es tan normal esa mirada, ¿no? Al final, Frank lleva en condición de forastero, porque no hay nada más americano que también eso, ¿no? El ser el fotógrafo clave y representativo de la América de los 50 y el fotolibro más importante de Norteamérica, se puede decir, es un mito ese fotolibro, y que el tipo sea suizo. Porque no es un cronista oficial, no es un fotógrafo institucional que quiere consolidar ese mito que también cree de la sociedad americana. Al final, él no quiere ilustrar el sueño americano, sino que quiere coger y como un médico que ha llegado allí, suturar y diagnosticar un poco ese lado oscuro, abrir las heridas y decir, bueno, esa soledad, la desigualdad, la desconexión entre la imagen y la experiencia real que se vive, la distancia entre la narrativa pública que se está dando y la experiencia real cuando uno llega allí y vive ese país atravesándolo entero. Eso es la clave de The Americans y por eso fue tan importante, porque imagínate, cuando se publica ese libro, la polémica está garantizada, rechazo y admiración al mismo tiempo. Y por eso es tan importante el contexto y en el momento en el cual suceden este tipo de obras de arte, porque a día de hoy no sería el mismo debate, o muchos fotolibros que han intentado también ese discurso o ese meter el dedo en la herida moral de algunos sitios, de algunos lugares, ya el terreno, ni la opinión pública, ni los medios, ni siquiera la propia edición de fotolibros funciona igual. Es muy complicado generar ese ruido, porque además vivimos en un momento en el cual parece que no solo que esté todo dicho, sino que todo el mundo puede decir todo, y así sucede, y el impacto de las obras de arte siempre es menor o tan efímero que puede llegar a levantar una baldosa y durar 1 o 2 días, como las promociones que los algoritmos mueven. Pues si a día de hoy estás conectado, pues te saldrá todo Frankenstein, ayer te salió todo Rosalía y mañana a saber, ¿no? Pero en la semana que viene nada de eso existirá ni planteará realmente un debate. Es como las propias personas que generan contenido, que formarían parte de esa nueva crítica artística o de esos comentarios, buscan lo que es la visualización también muy rápida, muy del momento, del instante, y hace que pierda efecto también, porque no hay un estudio, no hay un tiempo, y esto no es una crítica, simplemente es un funcionamiento muy distinto al contexto en el cual se enmarca el libro o el fotolibro de The Americans, que tiene tiempos muy distintos a los de ahora y por lo tanto puede generar ese debate tan a largo plazo que lo consolida como una obra maestra y como una obra clave. Pero bueno, ¿quién es Robert Frank? Ya hemos hablado un poco de su libro más importante o las características de su obra que lo van a definir, lo hemos ubicado un poquito,
Este señor nace en Zúrich en 1924 y, como sucede en cualquier fotógrafo del siglo XX, pues siempre se empezaba por fotografía editorial, pues el ámbito publicitario, que es donde podías ganar un poco de dinero, ya que la fotografía artística nunca ha sido un género que dé dinero en sí, más allá de 2 o 3 excepciones que ya se han consolidado en la historia del arte y eso, pero en general casi todas las carreras fotográficas salen así, y eso es una de las cosas más bonitas que tiene la fotografía, que igual que pasa con la poesía, el no dar dinero hace que realmente haya un territorio de juego un poco más puro. A Robert Frank también le dan la famosa beca Guggenheim en ese mismo año, que es precisamente lo que le permite viajar por Estados Unidos durante varios años y crear esas imágenes sin tener que esperar nada, porque esa es la gracia también de la fotografía artística, que muchas veces exige la experiencia vital, no tanto la búsqueda de la fotografía, sino lo que es recorrer ese camino y que en ese recorrido aparezcan las imágenes, a veces de pura casualidad, simplemente viviendo y disparando, porque es un tipo de fotografía que, como veremos también en Saul Leiter o en otros grandes artistas, tiene que ver con el archivo, con generar, y de repente de 100 fotografías que has tirado viviendo, priorizando un poco también el hecho de la experiencia vital, el viaje, el camino, las relaciones humanas, de repente te sale una fotografía que es obra maestra. Pero es un fruto, una consecuencia. Es como tener un campo que tú sabes que es muy bonito y lo vas regando y de repente te sale un platanito, una pera que es súper dulce y es enorme. No eres un obsesivo técnico que está ahí, ¿no?, haciendo ingeniería para que le salga esa fruta, sino que sale de estar arando el campo, de vivirlo y de sentirlo. Y eso se nota en The Americans, porque al final él va viajando solo, a veces con la familia, se tira como, no sé si son unos cuantos años, y revienta la cámara, o sea, se revienta negativos, y luego, después, coge y seleccionará unas pocas fotos, porque de Américas no son tantas fotos, es un fotolibro pequeño en verdad, no es tan grandioso, y tampoco son espectaculares muchas de ellas, sino que es la narrativa, la solidez que tiene el libro, que es brutal, y eso también nos permitirá ver la fotografía desde entonces, o al menos así lo veo yo, sobre todo en el ámbito occidental, ¿vale?, como el fotolibro es el formato perfecto para la nueva fotografía. Esa fotografía que no necesita estar en una revista, ni enmarcada en una galería, ni colgada, ni ampliada, sino que busca precisamente y que tenga el impacto de una buena novela, y que haya una implicación y que además se salte todos los estándares del mercado del arte, porque tú puedes comprarte un fotolibro si quieres y te gusta, ¿no? Te lo puedes permitir. Es verdad que a veces las ediciones son caras o difíciles de conseguir, pero nunca hay precios que sean realmente prohibitivos hasta el punto de que puede suceder pues incluso con un grabado o una pintura. Y en ese mismo formato del fotolibro es el ideal que el fotógrafo estaba planteando para que tú consumas la obra. No es una especie de adaptación, no es que te hayan hecho una fotocopia de tu cuadro favorito y te lo enmarques con un marco del IKEA, sino que eso era la obra final. Ya está. Y lo tienes en tu mano y esa es la obra de arte tal y cual como está. Es una de las claves del método narrativo que va a escoger en este caso Robert Frank, cómo selecciona muchas fotos disparadas, mucha experiencia vital, nada más en lo que pensar, porque tiene la pasta de la beca Guggenheim en ese caso, y muy poco elegido de todo ese caos que hay, que debió tener de negativos, transformado en una secuencia perfecta. Lo curioso en este caso también es que, esto no sé si lo digo mal también, como siempre pido que me corrijáis, pero creo que sí, es que me da rabia porque sigo ingresado en el hospital. Yo tengo la edición de The Americans, que de hecho este vídeo no lo he hecho antes, porque me hacía ilusión hacer un unboxing, se llama, ¿no? Sí, ¿no? Sacar el libro, enseñarlo y comentarlo viendo las imágenes. Pero hoy justo se hace el aniversario de él, he pensado, digo, mira, voy a hacer el vídeo porque si no, no lo haré nunca. Bueno, el caso es que creo que se publica por primera vez en París y después se publica 1 o 2 años después en Estados Unidos. Y ahí tiene el prólogo de Jack Kerouac, que no podía ser mejor elección para un libro así, ¿no? La aparición en Francia, el hecho de que saliese en París antes que en Estados Unidos, también nos habla de ese punto incómodo que tenía el libro y de lo que era en el contexto. A día de hoy tampoco sería algo tan... Insisto, ¿no? Por eso insisto tanto en entender en qué momento sucede esto. La elección no es casual. Los europeos, desde París, capital del arte europea en aquel momento, más o menos, ¿no? Ya un poco en decadencia, pero se entiende así, los europeos sí que pueden entender la crítica que hay,
Al final Robert Frank es europeo y ahí se reconoce esa valentía estética que hay. Porque es una crítica brutal y no era normal que se hiciese y eso iba a generar polémica. Entonces, eso también es curioso, ¿no? Dónde se edita una cosa y cómo viaja después al otro lado. Y hay que darle mucha importancia a la edición porque creo que es por eso que es un fotolibro que cambia la historia de la fotografía. Al final, insisto, Robert Frank dispara, es que es exagerado, no me acuerdo cuánto era la cifra, pero igual eran 30.000 fotos, no sé, 30.000 negativos aproximadamente, de los cuales el fotolibro no tendrá más de 50, 70 fotos, ¿no? Ahora no lo recuerdo bien, pero no, más de 100 no tiene, ¿vale? Y claro, o sea, no se trata de un documento exhaustivo, es una narrativa que se ha construido para que funcione como un fotolibro después de haber reventado la cámara. Por lo tanto, la cuestión de cómo está editado, de cómo se ha hecho la secuenciación de las imágenes, incluso el blanco entre las imágenes también, están trabajando como una sintaxis narrativa. Las fotografías no están ahí para hacer 1, 2, 3, sino que hay una economía de significados, de simbolismos, de asociaciones, de silencios. Es como montar una película. Y así se tiene que ver, porque, insisto, hasta ese momento esto no va a ser normal. No es lo normal. A día de hoy sí que nos hemos acostumbrado a ver el fotolibro como el formato de cualquier artista que trabaje con fotografía. Es su objetivo final. Y aparte de la polémica que suscitó, ¿no? Ya hemos visto el tema de, pues imagínate, pues unos lo vieron como una traición, como una denuncia que hiere ese ideal de Estados Unidos, otros como pues algo honesto, algo transformador en el medio. Pero aquí lo que importa también es el apartado técnico. El libro, tú lo ves, y ya lo he dicho al principio, está lleno de imperfecciones. No son fotos buenas. O sea, el tío ha hecho 30.000 fotos y ha escogido a lo mejor 3 o 4 que son fotos que técnicamente digas, estas sí, ¿no? El resto son encuadres, diríamos, mal hechos, aunque hoy esté aceptado. En ese momento también es impactante, no son precisos, mucho grano, desenfoques a muerte, de repente no está todo recto, sino que hay muchas diagonales, ¿no? Horizontes que están inclinados, contrastes muy fuertes. Todo lo que la fotografía del momento, que se entiende como bueno o profesional o fotografía comercial, evita. Todo está roto. Y eso se traduce en una fotografía que tiene un lenguaje totalmente expresivo. Es algo también, entre comillas, revolucionario. Insisto, no es que no existiera una fotografía así hasta entonces y Robert Frank ha cagado oro, pero la manera y la influencia que tendrá luego pues en autores como Moriyama, en la fotografía japonesa, que luego va a dominar también estéticamente muchas capas de la fotografía artística, nace aquí. Y también esa impronta que le dará al fotolibro como un artefacto artístico, que no es que no existiera antes, ya no sé, tenemos otras referencias como Bill Brandt, del cual tienes un vídeo aquí, por cierto, o yo que sé, Walker Evans, que también influirá muchísimo en los japoneses. Ya se habían adelantado a la idea de un libro como un proyecto autoral, pero la influencia o la importancia así un poco más mainstream que va a tener de Americans creo que es bastante clave. O al menos yo así lo he visto siempre. Igual me equivoco, si alguien lo quiere corregir, pues adelante. Yo lo he visto así a lo largo de la historia de la fotografía. Cómo va a cambiar también, cómo se convierte ese artefacto clave en la circulación en el medio de la fotografía artística. Y el tema del diseño, la selección, la tipografía, el ritmo que se imprime, cómo eliges las imágenes, es algo que aquí cambia bastante, aunque ya existiera durante todo el siglo XX una idea de fotolibro. Luego también, respecto al fotolibro en Japón tras la Segunda Guerra Mundial, se vivirá una revolución en torno a ese formato. El tema de la autoedición, los clubs de fotografía, tienes un vídeo, si te gusta la fotografía, es historia de la fotografía japonesa, que lo explicamos todo, ¿no? Esa escena de posguerra con impresores que son muy accesibles, revistas independientes, movimientos como de estudiantes o de jóvenes que se juntan simplemente por afición, como un poco el rollo bohemio de los pintores de París, pero aplicado a la fotografía en los años 60, ¿no? Van a consolidar esa experiencia física del libro como un formato ideal. Y de nuevo tenemos esa idea de no es que se esté inventando algo, porque tampoco quiero que quede esto aquí, ¿no? Yo me emociono mucho y a veces parece que esté diciendo que este señor lo ha inventado algo, pero es que a través de él, de los japoneses en los 60, del otro antes, de tal, se está consolidando el fotolibro como algo radical. Es un espacio de experimentación formal y con un tono político
que va a cambiar. Este es el concepto clave de este tipo de fotografía, y a través del fotolibro o de estas experiencias donde se puede volverse la fotografía expresionista sin ningún tipo de filtro, se inventan nuevas reglas o se cambia el terreno de juego, que está un poco más anquilosado, más pues el tema del fotoperiodismo clásico, de los Cartier-Bresson, del perfeccionismo, de las revistas tipo National Geographic. No lo digo por la época, pero es para que nos ubiquemos un poco lo que sería a día de hoy. Vamos a ver cómo definitivamente las imágenes de la fotografía, que a veces se entienden como fotos independientes, un buen fotógrafo tiene esas fotos míticas, en autores como Frank se convierten en eso, pues en una lectura que ya necesita asociaciones. Ninguna foto aislada logra el efecto del compendio total, y esto es clave. Esa concepción influye definitivamente en cómo todos los fotógrafos posteriores van a pensar el libro como obra, insisto. Luego también, es que me parece que me repita, pero es que a mí me parece brutal, porque yo vivo la fotografía así, ese concepto de imperfección, de subexposición, de desenfoque, de sombras duras, de reventar la cámara, de pues no necesitar una cámara, tener un móvil y poder generar una narrativa artística a través de ello, siempre que tú tengas esa actitud y esa cabeza con esas referencias o con esa capacidad de vivir y al mismo tiempo traducir esas vivencias en un documento artístico, que es lo más complicado de la fotografía, porque a día de hoy lo puedes ver, todo el mundo tiene una cámara muy buena, ya no solo desde el móvil, sino cámaras realmente muy buenas de gente que también es aficionada a la fotografía o que se dedica a ello, pero que en ocasiones son incapaces de generar esta sensación de relato o estas uniones y conexiones artísticas que le dan un punto más. Y eso también nace un poco aquí, esa libertad de decir, bueno, no es que tengas una buena cámara o que te dediques a ello, que hayas estudiado, sino que son muchas cosas más. Y en Robert Frank se ve muy bien, porque tú, insisto, ahora si estás viendo a estas alturas del vídeo, debemos llevar unos 15-20 minutos, habrás visto un montón de imágenes. No hay, a excepción de 2 o 3, no hay una imagen que destaque, que digas, hostia, qué barbaridad, ¿no? Qué impresionante la composición o qué despropósito técnico aquí. No existe eso en Robert Frank de una manera tan marcada. Yo creo que no, esa percepción no se tiene tanto. También esa idea de incomodar al relato oficial, ese gesto político, estético al mismo tiempo, abre la puerta a que los fotolibros pues tengan un valor interpretativo, crítico, insisto, muy artístico. Ya no solo un registro, ya no es un álbum de fotos, un poco que hasta el momento tenía ese aura el fotolibro. A partir de The Americans cambia por eso, porque ya no es un registro, ya no son las fotos del viaje de este señor suizo que dice que es fotógrafo y trabaja para una revista. Hay una denuncia política muy clara. Y así asistimos un poco también a esa idea del cuerpo como una extensión, la cámara como una extensión del cuerpo. Es casi un concepto que luego se vuelve cyberpunk con autores como Daido Moriyama, que es que ojalá desapareciese la cámara y mi ojo pudiese, ¿no?, con cada parpadeo tener esa foto. La improvisación, la capacidad de moverte, el ritmo urbano, esa musicalidad de tú con tus pasos, con tu cabeza metida en la ciudad o en la vivencia que estás teniendo, haga que la cámara sea nada, que la cámara sea una especie de accidente que tiene que estar ahí, pero no lo importante. Es un tipo de estética que celebra la incomodidad, lo fragmentario, y que, bueno, insisto, pues autores como Mariyama y también William Klein van a tener muy en cuenta el grano y violento, encuadres extremos. Todo esto es fruto de vivir la fotografía de esa forma, que lo que está diciendo es eso, no eres fotógrafo por tu cámara, no eres fotógrafo por tu técnica, eres algo más, eres artista, con todas las letras de la palabra. Estás viviendo y sintiendo el mundo, sufriéndolo o disfrutándolo, pero tu prioridad es experimentarlo, no es teorizar alrededor de él, ni creerte el mejor por qué tal, ni llevar la cámara que no sé qué y debatir si la lente no sé cuál, estas mierdas de frikis que a veces para justificar el tiempo o para poder no como sentirse parte de algo necesitan explorar y demostrar y comprar y consumir y esos tecnicismos, ¿no? Una especie de inseguridad que aplaca ese tipo de cuestiones. Aquí se trata de decir, no, eres un ser humano y lo que estás haciendo es vivir. Simplemente tú tienes el privilegio del espacio y el tiempo para poder dedicarte a esa vivencia que la gente de a pie de calle pues a veces solo puede experimentar en momentos más ocasionales, o no puede moverse tanto, o tiene que esperar a un fin de semana, o las relaciones humanas no son tan dinámicas porque el entorno de trabajo
no lo permite, un artista tiene libertad para poder experimentar esas cuestiones humanas con mayor profundidad y con mayor extremo, y a veces simplemente tiene que ver con personas obsesivas. Yo así me considero al menos también, y mucha gente que veáis esto seguro, con pues, movidas internas, con problemas psicológicos seguramente, que se canalizan a través de estas cuestiones. Pero lo que es la cámara y lo que es la técnica, una vez la has dominado y la has tenido que aprender, porque para eso te dedicas a ello, ya no importa. Están importándolo todo lo demás. Y ya por último, porque es que si no, no voy a parar de repetir lo mismo, yo creo que aquí están las claves para entender a Robert Frank. Su carrera es muy larga, vivió hasta el año 2000, hasta hace 4 días, 2013, creo, 2014. Pero bueno, todo se puede aplicar, ¿no? Creo que es un fotógrafo que sí que vive de ese contexto de los años 50, y luego, pues aunque su trabajo sea muy importante y en el cine también haya hecho cosas y tal, pues bueno, no es lo mismo porque el contexto no se lo permite. A veces el arte también tiene que ver con la casualidad de juntar momentos clave, ¿no? Me gustaría hablar del tema de la fotografía de calle. Siempre que hay un artista que tiene que ver con esta etiqueta, yo meto un poco la cuña porque creo que siempre se malinterpreta. Durante décadas se designan a cualquier foto hecha en el espacio público, ¿no?, que capte situaciones, vamos a decir, casuales o efímeras, pues street photography, y ya está, por la puta cara. Y es un término que ha acabado banalizándose porque también con el auge de la fotografía más amateur y este concepto tan ambiguo, tan de un clic superficial, decir, pues bueno, voy disparando aleatoriamente en la calle, o yo que sé, con la introducción del smartphone, puedes hacer una foto en cualquier lugar todo el rato. Entonces, desde un punto de vista crítico, se ha acabado considerando como la foto del amateur, ¿no? De decir, ¿qué es lo primero que puede hacer alguien que tenga una camarita o que quiera hacer foto? Pues me voy a la calle y empiezo a disparar, o yo que sé, una persona aficionada a la fotografía que pues tiene este concepto de estas referencias de autores que le ha gustado mucho, como puede ser Moriyama, como puede ser Robert Frank, y va a la calle y quiere reproducir esa estética y da la sensación de que se puede hacer, porque como el escenario ya es la propia calle y lo que pase, no hay como una vinculación humana, no hay que viajar a un lugar concreto, ni hay que hacer un retrato y pedir a la gente pósame, ni una iluminación ni nada. Parece que tú puedes salir a la calle y también, ¿no?, como un do it yourself muy accesible. La realidad es que no, y ahí está la prueba, que no cualquier persona que sale a la calle y empieza a chutar fotos genera ese espacio o ese contexto artístico en su obra, ni muchísimo menos. Es más, de hecho, esa banalización ha acabado siendo un poco real también, de un poco de gente que empieza a reventar a retratos porque sí, sin ningún motivo. Bueno, eso es muy difícil de camuflar. Si tú no tienes nada que decir, tu fotografía tampoco lo va a tener. Entonces no pasa nada, no creo que sea... El tema aquí es como eso se balancea también con el apartado crítico artístico, de un poco desprestigiarse a través de eso, ¿no? Entonces yo siempre reivindico que al final la calle es un espacio como puede ser el interior de un lugar y ya está. No tiene nada que ver, no es que la fotografía de calle sea algo. También hace unos años hubo un auge y una moda entre muchas personas, yo que sé, pues tipo, vamos a poner una etiqueta, millennials, que cogían una cámara analógica y empezaban a reventar a fotos a su entorno más cercano, ¿no? Un poco con una fotografía doméstica muy íntima, de diario personal, que pues súper interesante, pero depende de quién y de cómo. No toda la fotografía que sea así es interesante de por sí, ¿no? Yo he visto publicaciones pues realmente aberrantes, tanto de un lado como el otro, pero parece que la fotografía de calle se hubiese quedado con el puntito más de desprestigio, pues por estas cosas que hemos comentado. Pero bueno, al menos así me ha dado la sensación en muchas ocasiones. No digo que sea así, esto es un punto de vista muy personal. Si lo compartes, dímelo aquí abajo, ¿qué te parece? Me parece un debate interesante. Al final, este tipo de crónica social, con la poética de la contingencia, de la ética de la mirada, de la observación, la paciencia, pues no tiene nada que ver. No es fotografía de calle lo que hacía Robert Frank, que no es verdad. O sea, tú miras su obra y no es fotografía de calle al uso como se entiende hoy. Es que no tiene nada que ver. Y ya solo por la idea del viaje total que hace, desde el lugar, desde la capacidad de disparar 30.000 fotos y seleccionar luego, no tiene nada que ver. Al final la calle simplemente es un espacio compartido y fotografiar implica decisiones constantes, tanto de orden moral, ¿no?, de si estoy explotando la miseria por mi impacto estético, si estoy cogiendo el rostro de una persona porque me parece extraño y quiero beneficiarme de él estéticamente también, ¿no? Y ya está, sin ningún tipo de interacción. Eso también es un poco cochino. O si soy capaz de robar todas esas cosas de la calle y luego empaquetarlas de una forma
que sí que tengan pues cierta tensión, ¿no? Al final también bailar en esas líneas es muy complicado porque es lo que hace precisamente Robert Frank. Sus imágenes parecen explotadoras, pero el conjunto del libro opera como un diagnóstico ético total. Entonces balancea de repente aquello que depende de cómo lo hagas, queda como el culo. Pues es la gracia de un buen empaque artístico. Pero bueno, creo que hasta aquí lo hemos comentado un poco todo. Siempre que hablo de fotógrafos dejaba un espacio para la técnica por si a alguien le gusta ese tema o quiere probar cosas. Es un punto a veces difícil porque carreras tan largas pues se han usado miles de cámaras, no siempre es exacto, no se puede saber, pero sí que a veces he visto en algunas fotos que Robert Frank utilizaba la Leica Serie 3 con la típica lente 50 milímetros, también las típicas Rolleiflex tipo medio formato, buscando un poco el rollo 35-50, un ángulo que se entienda como algo normal, como una perspectiva humana, que intente imitar el ojo, ese rollo íntimo, que no tenga un dramatismo exagerado de muy gran angular, ni tampoco la compresión de un teleobjetivo, que no es lo que se busca. También se busca pues eso, pues mucho grano, mucho contraste, ISOs apretadas, el desenfoque, viñeteos, todo está hecho en no corregir las fallas que se pueden hacer a la hora de tomar la foto, sino vivir el momento y luego incorporar eso al lenguaje fotográfico, incluso buscarlo adrede en muchos momentos. Entonces da una sensación de inmediatez, de veracidad, de decir, no estoy aquí pendiente de la cámara, sino que estoy viviendo y en el momento dado me he acordado que tengo que hacer una foto, pum, y lo disparas. Eso parece también que se tomen desde el propio cuerpo del fotógrafo, alguien que camina, que tropieza, que se detiene, que mira, que observa, que vive y que por lo tanto se mueve. No está con un trípode esperando el momento oportuno, ni la luz ni oportuna, ni nada oportuno, ¿no? Pero bueno, al final Robert Frank en una carrera tan dilatada también usa Polaroids, usa de todo. Es que yo lo he visto con un montón de materiales, pero bueno, por poner alguna cosita, que siempre hace tiempo que no lo hacía esto y tenía cierta gracia por el público que ve estos vídeos. ¿Qué más podemos decir? Yo creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Recordar, eso sí, que pues, las cosas que he ensalzado también tienen su lado un poco oculto, ¿no? Que también tiene importancia en el debate fotográfico, y de hecho hay algunos vídeos sobre ensayo que hice aquí hace tiempo sobre el lenguaje fotográfico y bueno, algunos vídeos así más de teoría de la fotografía que hablamos de esto, pero bueno, hasta qué punto también secuenciar las imágenes es una manipulación de la verdad, cuando en una época que entiende que la fotografía era verdad. Hablo en la época de Robert Frank, no ahora, esa verdad fotográfica que se intenta transmitir, pues al final es una construcción narrativa, no es un valor absoluto, y con esa ambigüedad también se juega en ese momento, insisto. ¿Qué más? Pues al final también nos plantea qué diferencia hay entre un relato fotográfico y lo que es una simple colección de fotografías, en ese formato del fotolibro. En cuanto a esa etiqueta de fotografía de calle, que digo que está mal puesta, pero bueno, ya que la hemos nombrado, pues el acto de la apropiación, ese aspecto ético siempre estará de fondo cuando uno está en ambientes que no pueda controlar o que son aleatorios o que no le pertenecen o con los cuales no se ha introducido. La imagen tiene que consolar o puede preguntar todo el rato, porque al final también eso está, cuando uno ve The Americans, está en esas dos miradas, y sobre todo también qué es la mirada del extranjero, de ese forastero que llega a un lugar que no ha vivido, que no ha crecido en él y que de repente se lo apropia totalmente, describe ese país con esa distancia que uno no sabe si es una ventaja, yo creo que sí, o un riesgo a malinterpretar, porque ojo, imagínate que eres un mega yankee, que te crees toda la película y ves que este tipo te ha llegado a... No sé, si te lo hicieran ahora en tu país y tienes un punto de estos nacionalistas o te crees sus discursos, te molestaría, ¿no? Eso ha pasado con muchas cosas yo qué sé, de músicos o de gente que ha venido a interpretar el Quijote por aquí y la peña se calienta, ¿no? Pues no sé, eso también está interesante verlo. Y luego el aspecto de la memoria, que también está ahí, cómo queda eso consolidado como una memoria colectiva a través del arte. Habla de esa memoria y de esa acusación que existe en los años 50 en Norteamérica y queda como un registro de veracidad también. ¿Qué recuerdo dejan esas imágenes en la violencia simbólica o física que retratan, ¿no? Creo que son temas muy interesantes que también están en el libro y que bueno, pues aquí las dejamos. Dime qué te ha parecido el vídeo, si conocías a este autor, que seguro que sí,
Si te gustan los temas de fotografía, que espero que también, porque es uno de los temas principales del canal, es lo que al final lo que yo estudié en la carrera y lo que más disfruto haciendo y más disfruto ocultando, porque ya no hace años que no publico ningún fotolibro. Siempre vivo soñando en que voy a hacer el siguiente, lo hago, lo preparo, selecciono las imágenes, le dedico mucho tiempo, mucha pasta también, porque trabajo con negativos analógicos últimamente, y luego lo dejo ahí y estoy encantado de matar esos proyectos y decir, bueno, algún día ya saldrán, ¿no? Le veo un aspecto romántico total al tema fotográfico y creo que se nota también cuando hablamos de estos vídeos, lo vivo con mucha pasión, así que espero que tú también lo vivas así, lo hayas disfrutado. Y como siempre me puedes seguir en redes sociales buscando a Alejandro Acosta, dejo los links en la descripción y allí tampoco publico nada de fotografía, a veces alguna suelta, pero bueno, a veces se puede cazar algo, sobre todo lo que comparto son más las lecturas del momento o aspectos más íntimos, más personales. Y bueno, siempre anunciamos cosas del canal también, así que si te gusta, te invito a seguirme. Tienes esto en formato podcast en todas las plataformas de forma gratuita. ¿Y qué más? Poca cosa más. El siguiente vídeo, como ya sabéis, sigo ingresado en el hospital eternamente, llevo un mes. Y como no salgo de aquí, tengo muchísimo tiempo que dedico a hacer más vídeos. Así que si tienes algún tema que digas me gustaría que trates, o algún artista o alguna cosita, estoy leyendo bastante los comentarios que publica la gente porque tengo más tiempo, así que eso, si tienes alguna idea, ponla que quizá te suena la flauta. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, hasta el final, siempre agradezco tu tiempo y tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo.